Muchísimas gracias por estar aquí y por estar también virtualmente. Muchísimas gracias también a la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Madrid por haber organizado, habernos acogido en esta primera presentación del proyecto. Yo soy Elena Vergara, la coordinadora técnica de Memoria Sarmiento. Este es un proyecto que ha realizado la artista Toxic Lesbian en colaboración con la Asociación de Activistas por la Salud Mental Inspiradas, la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Madrid y el Grupo de Historia de la Psiquiatría del CSIC. Es un proyecto que está financiado por las ayudas a la creación del Ayuntamiento. Para ayudarnos a comprender en qué consiste esta propuesta de acción social en el arte, tenemos varias invitadas. En primer lugar, que será la que intervenga en primer lugar, es Olga Real, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Salud Mental de Madrid y además es participante de la performance. Después van a participar, están aquí, Olga Villasante y Ana Consiglieri, son psiquiatras y pertenecen al grupo de Historia de la Psiquiatría del CSIC. Ellas nos van a ayudar a comprender el marco de esta investigación de acción social, del proyecto de acción social en el arte. Finalmente va a intervenir Elena Tóxica, que es la creadora del proyecto, que además es artista visual y además es activista en memoria histórica y salud mental. Así que nada más, doy paso a Olga Real y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como representante de la Federación de Salud Mental Madrid, tengo que agradeceros a todas las personas que tanto presencialmente como en el metaverso o en el mundo virtual e incluso en otros continentes, porque me consta que hay personas que nos están viendo desde México en este momento o incluso desde los Estados Unidos nos verán un poquito después. Agradeceros que estéis aquí presentes para compartir esta experiencia que lleva ya un recorrido largo. Nos va a unir a personas que nos conocemos desde hace ya tiempo. Tenemos una conexión de más de 10, 15 años. Algunas estáis presentes presencialmente y deciros que, recordando las palabras que nos dejaba Elena en el WhatsApp, nos decía el poder simbólico que tiene la Federación en este momento como representante de un grupo de 16 asociaciones que trabajan en la Comunidad de Madrid para defender los derechos de las personas con problemas de salud mental, las personas que tienen una experiencia propia en salud mental, sus familias, como entidad que une además a un equipo técnico importante que está en continua conversación con todos los poderes que trabajan en este momento relacionados con la salud mental. Deciros que mi asociación de base, ASAP, la Asociación Salud y Alternativas de Vida, es una asociación donde podréis continuar esta experiencia que tenemos esta tarde, el 31 de enero, y mencionaros que nuestra asociación de base es una de las 16 asociaciones que forman parte de la Federación de Salud Mental Madrid. Comentaros también que en este momento en la Federación de Salud Mental Madrid contamos con una oficina de la defensa de las personas con problemas de salud mental que la habríamos necesitado en la época en la que las mujeres que escribían estas cartas que no salían del manicomio necesitaban que alguien las defendiera. Deciros también que desde nuestra federación estamos continuamente trabajando y siendo activistas por la salud mental desde un punto de vista transversal, y eso significa que estamos continuamente vinculando la salud mental con la educación, con la política, con el mundo laboral, con la vivienda, con la maternidad y sobre todo intentando dar voz a muchas voces silenciadas relacionadas con la salud mental. Las voces silenciadas son las de las personas que tienen un problema de salud mental, que viven en experiencia propia los problemas de salud mental. Las voces silenciadas son las de las familias y las voces silenciadas son también las de aquellos profesionales y aquellas profesionales que a veces han tenido que ir contracorriente para luchar contra el status quo que se vivía en salud mental en determinadas épocas. Creo que las profesionales que tenemos hoy con nosotros, tanto Ana Consiglieri como Olga Villasante, son un claro ejemplo de personas que trabajan
por el bienestar de las personas que tienen un problema de salud mental en continua conexión con las familias. Deciros también que es una fortuna contar con la tecnología. Lo que nos propone Toxic Lesbian es una aplicación tecnológica de ampliación ampliada que nos permite conectar el pasado con el presente. Deciros que gracias a la tecnología, personas como yo misma, personas como los alumnos y las alumnas que nos van a escuchar posteriormente, gracias a la grabación, personas que están en otros continentes pueden seguir esta sesión. Y esto es gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, pero especialmente las creadoras de este proyecto. Me gustaría recordar la importancia del activismo. Creo que la sesión, la jornada que tenemos esta tarde es importante. El activismo como forma de concienciar, de visibilizar, de sensibilizar hacia la salud mental. En este momento, gracias, entre comillas, a la pandemia, todos nos hemos ido concienciando hacia dolencias que nos atañen a todos, ¿no? Como es la depresión, la ansiedad, la angustia. Pero hay otras dolencias que están clasificadas dentro de los trastornos mentales graves, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la paranoia, de las que es complicado hablar porque incluso hoy en día tienen una mala fama. Gracias a colectivos como la Federación de Salud Mental y las diferentes asociaciones que la conformamos, hoy en día estamos ayudando a sensibilizar en los medios de comunicación, con los partidos políticos, en los institutos, estamos ayudando a concienciar acerca de esta realidad. Y deciros que para eso es esencial que las personas que estamos aquí, tanto virtual como presencialmente, nos asociemos y potenciemos este espíritu de movimiento asociativo, de movernos, de trabajar en conjunto, porque somos muchas las personas que sabemos que es necesario hablar de salud mental, pero si no nos unimos, si no nos asociamos, quedamos como voces individuales, a veces solas, ¿no? Y entidades como la Federación y cada una de las asociaciones en las que estamos y las personas que estéis trabajando en salud mental, sois portavoces y sois voces que nos pueden conectar, que pueden conectar realidad, sociedad y salud mental. Todos somos necesarios. Deciros que gracias a la tecnología, gracias al WhatsApp, por ejemplo, gracias a esta plataforma que estamos utilizando en este momento, hay personas que están ingresadas en este momento en diferentes tipos de recursos de salud mental que nos van a poder escuchar posteriormente y que se pueden comunicar con nosotros, ya no a través de cartas, como hacían las protagonistas de la plataforma que vamos a ver en este momento, sino que en este momento se pueden conectar con nosotros y nos podemos ver y nos podemos escuchar. En su momento, como bien denota la investigación que da paso a Memorias al Viento, las mujeres lo único que podían hacer en ese momento era escribir cartas, era el principal medio de comunicación y en ocasiones ni siquiera salían esas cartas. Nosotras, las personas que estamos aquí reunidas hoy, y veréis que hablo especialmente en femenino, porque esta es una jornada que apela al espíritu femenino de todas y de todos. Hablo de personas como término integrador, inclusivo, que nos incluye a todas, a todos, a todes, como dirían algunos de nuestros alumnos. Las personas que estamos aquí tenemos una responsabilidad especial para dar voz a esas mujeres que en el pasado no tuvieron voz y que tuvieron que esperar años a que el CSIC, Olga Villasante, Ana Consigliere y todas las personas, Rafael Huertas, Elena, todas las personas o algunas de las personas que estáis hoy aquí presentes, dierais voz a su testimonio. Quiero recordar también a Nerea, que es una de las personas que forman parte de esta performance, una mujer que está en la Asociación Salud y Alternativas de Vida, que posiblemente hoy no se pueda conectar, pero que forma parte del vídeo que vais a ver, de la aplicación que vais a ver, y que representa esta lucha diaria por salir en nuestras vidas más allá de los problemas de salud mental que tengamos. Deciros también que tuvimos ocasión de conocer esta aplicación en el año 2019, justo cuando celebrábamos el 30 aniversario de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, que es especialmente
simbólica porque está unida al antiguo manicomio de Santa Isabel, que es justo donde se generan estas cartas desde el manicomio. Las cartas escritas por estas mujeres que buscaban una luz y una voz al exterior que nunca salía, ¿no? Deciros también que, a diferencia de lo que ocurría en esa época en la que las mujeres eran silenciadas, especialmente si tenían un problema de salud mental, a diferencia de lo que ocurría en esa época, en este momento podemos contar con el apoyo de muchos profesionales que trabajan en salud mental, que son sensibles hacia las dolencias, el dolor, este dolor psíquico y emocional de las personas que tienen un problema de salud mental y de sus familias. Y deciros que, bueno, esto es un diálogo abierto. Voy a agradecer a todas las participantes, las generadoras de este proyecto, que estéis hoy aquí, a las personas que estáis participando virtualmente, y vamos a dar paso a las siguientes protagonistas. Así que, Adriana, como colaboradora técnica que estás ahí presencialmente, te voy a dar la voz para que aproveches y nos comentes todo aquello que yo dejo en el tintero a propósito, porque esto debe ser un grupo de muchas voces, no de una sola voz. Muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por vuestro trabajo y vuestra participación. No me queda mucho que decir, ya Olga ha explicado muy bien, pero que es un placer teneros a todas aquí y una alegría después de la pandemia, tanto tiempo. Una pena no tenerte también, Olga, presencial, pero bueno, que da mucha alegría darse besitos y abracitos y encontrarnos otra vez todas juntas y todos, y encantados desde la Federación. Ya cuando nos presentan, quizá ha sido el primer proyecto que se ha hecho con perspectiva de género en la Federación, cuando vino a hablarnos de Adviento, y nos parece importantísimo pues, hacer proyectos de género. De hecho, el 7 de marzo tendremos otra jornada con las asociaciones, se han presentado proyectos en el IRPF que se ejecutan desde las asociaciones. Bueno, estamos encantados por lo que hablábamos de esta triple vertiente. Os animamos a formar parte de las asociaciones. Si queréis recibir información tanto de la Federación como de las asociaciones, actividades que hacemos, celebración del Día Mundial, los premios que hacemos, concursos de escritura, de literatura, de escritura, de pintura, de fotografía, bueno, las jornadas que vamos a hacer también de mujer, cursos que se van a hacer, la información de las asociaciones, que os animamos a las personas que no formáis parte del movimiento asociativo a acercaros a nosotras. Y nada más, ya dejamos hablar a las protagonistas de hoy. Muchas gracias. Si no se oye bien, intentamos conectar. Pensando, me pongo yo ahí para ir pasándote, ¿vale? Vamos pasando nosotros. Voy a hacer todos. Vale, eso. Porque no se va a poner el primero el corto, ¿no? No. Después. Pero sí después. Cuando acabéis. Vale, pongo. ¿Sí? Me pongo aquí, te voy dando. Porque os hacer un poquito más, ¿no? Para que se lo vea. ¿Empezamos? Bueno, yo soy Olga Villasante, creo que sale por ahí el nombre, pero bueno, por si acaso, para que algunas ya me conocéis, otros igual no. Nos ha presentado como grupo, ¿no? Como grupo de historia. No trabajamos en el CSIC, pero sí es verdad que trabajamos en hospitales, somos psiquiatras clínicas las dos, yo en Leganés, ella en
en Parla, pero nos formamos juntos precisamente en donde ha dicho Olga, ¿no? En la casa, en lo que era el antiguo manicomio de Leganés, ¿no? Y ahora es el Hospital Universitario José Germán, que seguro que os suena. Y lo que pasa es que siempre hemos estado muy vinculados, digo, para que tengáis la relación, con un grupo de historia, que en el que está también Rafael Huertas, que yo creo que le ha citado también Olga Real. Ya porque hace años empezamos a hacer tesis doctorales, yo primero, luego Ana, otras tesis que hemos hecho sobre historia. Entonces nos empezamos a vincular con ellos, entonces empezamos a hacer esto. Bueno, esto es para entender un poquito de dónde sale todo esto. Poco a poco, con un proyecto que vamos a ver después, pues agrupamos en un libro, que es este, Cartas desde el manicomio, no sé si lo conocen. Bueno, en este participamos, pues Ana Cosivir, que está aquí, y luego las otras 4 personas, todas éramos un grupo de chicas todo, que empezaron a hacer la tesis conmigo, empezamos a estudiar las historias clínicas de Leganés. O sea, cogimos el archivo. La ventaja que tiene Leganés, luego lo vamos a contar, es de un archivo histórico muy importante. Entonces, cogimos todas las historias, ellas hicieron su tesis sobre periodos diferentes, pero vamos, lo que sería más una tesis médica al uso, pues mirando los diagnósticos, las edades, las personas que entraban, mujeres, hombres, profesiones, bueno, lo que sería pues un estudio clínico, digamos, más al uso. ¿Qué pasó? Que cuando estábamos haciendo las cuatro tesis, empezamos a ver que había algunos documentos, no muchos, pero que había documentos que eran cartas de personas, ¿no? Y algunas incluso con el sobre y con la dirección a la que mandar. Entonces nos empezamos a preguntar qué hacían aquellas cartas allí, que estaban escritas porque no habían salido, ¿no? Entonces, ahora ya hicimos una reflexión y recogimos en el librito ese, o sea, ese lo genérico, da igual, no hace que lo vuelvas. Todas las cartas que encontramos no son muchas, verdad que no son una cantidad enorme, pero sí que son muy significativas, y lo que tratamos para que se pudieran entender es hacer como a modo un retrato biográfico, ¿no? Para saber quién las escribía, si era una mujer, si era un hombre, si tenía hijos o no, si era soltera, si era una monja, si era un cura, bueno, ¿no? Para poder entender qué escribían, a quién escribían, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, de ahí viene el proyecto. Después, como llegamos Elena llegó a nosotros, ¿no? a captarnos, porque ella, pues con esta, ¿no? este enfoque de género, y después de la memoria histórica, que es un área en la que ella ha trabajado mucho, pues claro, le gustó ver estas cartas, ¿no? de mujeres que hace 40 años, 50 años, algunas 80 años, habían estado allí y habían escrito cartas que no habían salido, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto un poco, no sé si con esto queda un poquito claro de por qué estamos nosotros aquí, ¿vale? La siguiente. Entonces, esta es la famosa, por contaros un poquito de lo que es el estudio. Algunos igual lo conocéis, pero otros no. Esta es la antigua casa de Leganés, que muchos dicen el manicomio de Leganés. Yo creo que si algunos sois de Madrid, y la gente de Madrid decía a Leganés, ¿no? Como era uno de los lugares clásicos a los que se mandaba, ¿no? a los pocos hace años. Entonces, esta era una casa que fue digamos, un hospital, una casa de dementes, como se dice, propiamente creada para enfermos mentales, sino que era un palacio ducal que compraron, que tiene así un aspecto un poco, ¿no? burgués o aristocrático, tal. En un lado estaban las mujeres, en el otro los hombres. Este es el aspecto de 1877, que todavía, si algunos lo conocéis, se mantiene. Por ejemplo, el edificio se mantiene parecido, no está exactamente igual, pero sí que se mantiene. Dentro está reformado, mantiene este aire. Entonces, aquí, en este archivo, es de donde cogemos nosotros este material que luego, pues, Elena y, bueno, no, pues hemos conformado esta. Un poquito más de la. Bueno, ¿qué era esta casa? Digo Casa de Dementes de Santa Isabel, se llamaba así, porque se hace en tiempos de la reina Isabel II, se todas las cosas, se les ponían los nombres de los reyes, pues como ahora en los hospitales, ¿no? De Reina Sofía, bueno, pues era la Casa de Dementes de Santa Isabel, porque fue en tiempos de Isabel II. Ha ido, en los tiempos de Isabel II, ha sido una reforma importante, reformas liberales, de hospitales, de educación, de tal. Entonces, pero una casa muy pequeñita. Al principio había solo, no sé si lo pongo ahí, 22, la primera vez había 22 hombres y 22 mujeres en cuanto se abrió. Vinieron del Hospital General, del Hospital de Madrid, donde está el Reina Sofía precisamente,
Se consideraba que todos los que se trasladaban ahí eran personas incurables, o sea, que se iban a quedar de por vida. Luego es verdad que no todos se quedaban, pero gran parte de ellos se... Y aunque era un hospital, digamos, de beneficencia público, digamos, lo que sería un hospital público, había además dos categorías que podían pagar. Esto no era tan raro, pasaba también en más hospitales. Entonces había lo que llamamos los pobres, o los de beneficencia, que el Estado pagaba su manutención, y después pensionistas de primera y pensionistas de segunda. ¿Vale? Las monjas aquí, bueno, esta estampa era un poco para ver, esta es una, no sé si la toca un poquito, es que es una calidad, no sé si se ve muy bien. Estas serían mujeres, habitaciones pues muy grandes, porque se aprovecharon las salas de palacio, se hicieron reformas, pero hay cosas que se aprovecharon del Palacio Ducal de los Medina Celi. Entonces, y este es como a modo el médico, ¿no? Que parece que está ahí escribiendo. Bueno, otra foto. Estos son dos patios, no vamos a parar más, pero fijaros qué patio más desolado, ¿no? Teóricamente se hizo en Leganés porque decían que había patios, que había fuentes, que había lugares verdes, que había... Pero realmente ese patio es una desolación verlo. Esto es también un grabado de esa época. Este patio, el anterior, es mucho más mono, pero era porque le llamaban el patio del cura. Ahí es donde teóricamente era más reservado. Todavía está, esto todavía se mantiene. Y se mantiene muy parecido a esto. Aquí sí. Hay una unidad, por aquí todavía esta puerta se entra, aquí está una unidad donde ahora se da docencia, o sea que la estructura se mantiene del patio, ¿vale? Porque se ha preservado, el hospital se hizo una reforma hace bastantes años, pero se preservó porque bueno, se dedicó bien, era un bien cultural y se guarda. Y si vais al segundo encuentro, que es el Leganés, ahí lo podrán ver. Se puede, que no lo conozcáis, ¿vale? La siguiente, bueno, esto es un comedor también, pero para ver un poquito la estampa. Estas mujeres eran las pensionistas, ¿vale? Pasamos por eso. Esto es lo que os decía del proyecto de las tesis, ¿vale? Lo que hicimos, o sea, fue como una metodología, digamos, similar para todas. Lo que hicimos fue estudiar por periodos políticos, porque lo que sí consideramos nosotros, bueno, pues la psiquiatría, digamos, social, ¿no? Lo que, digamos, el germen es que las cosas no pasan porque sí, o porque se hacen estas cosas así, o porque se hospitaliza así, sino que normalmente las cosas tienen relación con el momento histórico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue dividir en momentos históricos. Aquello era la dictadura y la monarquía de Alfonso XIII, la primera tesis. La segunda tesis es la República, la Segunda República, 31-36. Esta es durante la guerra, 36-39. Y esta, que es la que defendió Ana, es en la posguerra, la primera posguerra. Y aquí es donde se centra este trabajo nuestro, ¿vale? En una mujer que vivió en la posguerra y que la internaron durante el franquismo, el primer franquismo, y allí escribió estas cartas que luego Ana nos va a contar. Y igual os preguntáis por qué estaban las cartas dentro, ¿no? Nosotros nos lo preguntamos, ¿cómo puede ser, ¿no? Que estas cartas estén ahí? Bueno, nos pusimos a investigar y no encontramos en los reglamentos ni en las notas de los médicos que se retuvieran las cartas. Pero sí encontramos en un papel, es curioso, pero en una nota del periódico decía esto: la administración suele vigilar las cartas que escriben, se refiere a las pacientes, para saber si es o no prudente darles curso. Ocurre a veces que algunas no son más que un disparatado cúmulo de barbaridades y en este caso, naturalmente, no van a su destino. O sea, ¿qué hacían? Que había una carta, la leía el administrador o el médico o las monjas, en ese caso, y consideraban si era pertinente que saliera o no, ¿no? A veces eran barbaridades, pero lo que nosotros hemos ido viendo que también parte podía ser censura. O sea, que criticaran, ¿no? Porque de hecho en las cartas, no vamos a poder hoy hablar de todas, pero aún así pasar algunas, pues hay críticas a las monjas, al establecimiento, a las ratas que había, a la comida, bueno, pues a todo lo que se puede uno imaginar, ¿no? Entonces, esto lo dice el administrador depositario de Leganés, pero luego hemos visto que en más instituciones del mundo prácticamente esto era una cuestión común y seguramente en países donde no hay democracias hoy en día, seguramente que esté pasando todavía, ¿vale? Estos son también recopilaciones de cartas. En España no habíamos encontrado ninguna recopilación de cartas, pero sí que encontramos un librito que recopila de la Casa de Orates de Santiago de Chile.
Y bueno, las temáticas también son parecidas. En esta solo recopilan las cartas nada más, pero bueno, las temáticas son similares. Y luego he traído esta porque, bueno, hay más, pero he traído esta porque esta me parece muy significativa, porque precisamente fue de una artista, ¿no? Camille Claudel, se suena una artista, bueno, pues muy maltratada en su tiempo, porque fue discípula de Rodin, pero bueno, fue internada, probablemente rompieron su obra, se la secuestraron, se la plagiaron, bueno, hay mucha literatura, no voy a pararme en eso. Pero el caso es que esta mujer acabó hospitalizada en un hospital de París y después, por petición de la propia familia, la llevaron a la otra punta, al sur de París, y falleció allí. Una mujer que parece que era muy, muy brillante, ¿no? Y hay un libro primero que recoge algunas cartas y luego este que es, bueno, este todavía es accesible, es bastante nuevo, si lo queréis leer, porque es muy interesante. Han recogido cartas de ella y, bueno, pues algunas cosas tiene cosas comunes, ¿no? Con la de Vanessa. Pues, bueno, es una historia triste, pero, bueno, bonita de recuperar. Esto es una carta original de ella, como veis que he puesto ahí detrás. Eso es parte de su obra. ¿No? Bueno, ¿quiénes escribían? Pues escribían mujeres y hombres. Nos hemos bajado en mujeres, bueno, porque el proyecto este concretamente, el nuestro en principio era para toda la población, pero luego en el proyecto que hemos hecho con Elena, pues hemos discutido a las mujeres y a las mujeres de la postura. Se ve que las mujeres escriben menos. Es verdad que había también un poco menos de población, la mayor parte de esto, pero además las mujeres tenían menos formación, eran mayoritariamente analfabetas. En los años 30 todavía había un analfabetismo por encima del 50% de la población femenina, y más en la clase pobre, ¿no? Todavía, con lo cual hay más varones que escriben, más mujeres eran solteras y la mayoría eran pensionistas. ¿Por qué? Porque ahí el grado de... O sea, no hemos podido porque no hay una... no lo pone, no describe los estudios, ¿no? Pero podemos entender que en las pensionistas, normalmente la educación superior, bueno, pues como pasa hoy en día todavía, ¿no? Que el mayor grado social en general, pues mayor cultura. ¿Vale? Y luego diagnósticos diversos, he puesto ahí pues para que veáis diagnósticos de los antiguos, de los que aparecen en las historias. O sea, que de todos los diagnósticos, no podemos decir que escriben más los depresivos que las paranoicas, que las... Bueno, hay un poco de variedad, ¿vale? Ahí esto es una navegación de pensionistas, lo hemos traído porque parece que el hombre estaba ahí escribiendo. De mujeres es que no tenemos de esta época, tenemos después algunas. Esto, traemos, bueno, alguna muestra ahí de cartas, porque había escasez de papel. No sé si no se lo querían entregar o les querían mucho o para que lo escribieran, no sabemos muy bien. Pero algunas personas sí que dicen que no tienen papel. Entonces, fijaros cómo aprovechan. Esto concretamente es un hombre, que es un hombre bastante ilustrado porque leía en inglés, era un hombre que se dedicaba a cuestiones eléctricas y le debían llevar prensa, y escribe incluso en los trocitos de prensa. Esto, por ejemplo, es un cuaderno de cole, vamos, digamos, ¿no? Y escribe, es una mujer que escribe al editor del País entonces, porque dice que no le escuchan los jueces, no le escucha su hermana, no le escuchan los médicos. Entonces hay una carta que no sale, porque por eso la hemos podido leer, que le escribe al director del País entonces, del País, ¿vale? Esta sí, vemos que a veces sí que le suministraban lo que está con un sello, porque hay concretamente un médico que sí que sabemos que les mandaba escribir, no cartas, pero que sí les decía que escribían sus vidas, que escribían su biografía, porque él creía que a partir de la escritura que podían, ¿no? que podían saber cosas del diagnóstico, que podían saber lo que pensaban. De una manera un poco diferente a nosotros. Nosotros hemos dado a explorar los sentimientos de ellas, los sentimientos, las sensaciones, ¿no? Yo creo que ellos no estaban tanto en eso, los que les querían escribir, sino más en conocer el diagnóstico, en conocer qué pensaban, pero más desde el pensamiento que desde el sentimiento, ¿no? Esa es la sensación. Entonces, bueno, esto es para ver un poquito de dónde escribían, en todo tipo de... Algunas son cartas al uso, pero otras son trozos de periódicos, trozos de hojas, ¿no? Paquetes de tabaco incluso alguna vez, o sea que, bueno, hay de todo. Bueno, esto lo traigo porque os decía que no tenemos muchos retratos de mujeres. Este es un retrato, da un poco de susto, pero es un retrato que hizo, no sé si habéis oído de Leopoldo María Panero, un artista que estuvo hospitalizado allí, y allí me trajo relación con Luisa Arencibia, que es un artista que ha fallecido no hace mucho tiempo, hace poco se hizo
un homenaje en Leganés, porque está muy vinculado a Leganés, ha hecho estatuas allí, y pintó a muchas de las personas que estaban en el hospital. Se guardan varios de los retratos, la mujer tiene una colección bastante importante de los retratos, y esta representaba a Pilar, ¿no? A una mujer que le hace un poema. O sea, Arencibia los dibujaba y Leopoldo María Panero les ponía un poema. Bueno, no he querido traer muchos porque nos íbamos a ir un poco del tema, pero en este librito está recolectado, bueno, es una cosa, un trabajo que hicimos también para el Leganés que nos parece muy interesante y por eso lo hemos traído. Y escribía, como os podéis imaginar, hermanos, hermanas, parejas, pero también eso, autoridades judiciales, directores del periódico, al Papa, a un obispo, a una monja, pues a personas diferentes. ¿Vale? Y ya con esto casi voy a acabar. Bueno, estas son la fotografía que teníamos de mujeres, no tenemos más de las épocas anteriores. Y el contenido de las cartas, en eso se va a parar yo creo un poquito más Ana, pero bueno, pues son sobre todo peticiones de salida. Quiero salir de aquí, sácame de aquí, yo no estoy loca, quiero volver con mis hijos, aquí me dan más de comer. Bueno, pues podéis imaginar, peticiones de súplica, de salida, de que no se consideran que están enfermas, de que les están quitando cosas, de que les están engañando, de que les sufren un complot que la familia les ha metido ahí, ¿no? Bueno, todo eso aparece, ¿no? Que es un poco lo que nosotros en este libro tratado de rescatar, ¿no? No hemos hecho interpretaciones de lo que dicen, pero bueno, sino que hemos rescatado las vidas y un poco el texto tal cual es, para que bueno, se lea y que cada uno pues, pueda percibir ahí estos sentimientos, estas sensaciones. Y ya yo creo que con esto ya acababa, ¿verdad? Con esto ya pasa Ana. Dar las gracias a Olga, que no he dicho antes, y a todos los que están ahí, que yo creo que con este empiece, Olga. Y bueno, hay 38 participantes, han ido creciendo, ¿no? A lo largo de esto, o sea que hola a todos y bueno, espero que nos oigáis bien. ¿Nos oís bien? Digo porque Ana está un poquito peor de voz, que está constipada, entonces... Pues, perfectamente, se os escucha perfectamente. Y tengo vale, que decir personas de otros continentes, así que sí, se os escucha muy bien. Muchas gracias. No te funciona solo con hablar. ¿Sí? Vengo ronca y voy a necesitar un micrófono para hablar. A ver. Hola. No sé, no. Si quieres hablar un poquito y yo luego cosas de leer, si quieres te las voy leyendo. Hola. Eso es para que se oiga por ahí. Se te escucha muy bien, Ana. Desde... Vale, esto es para que me escuchéis vosotros, pero yo no sé si vosotros me escucháis. Si yo hablo así, ¿me escucháis? Y luego cosas de leer, lo que sea, si quieres, tú vas a No, voy. Me voy a quedar de pie, ¿vale? Me voy a quedar de pie y así le voy dando. Olga, yo soy Ana Conseguía y gracias, Elena, por mantenernos tan emocionadas todo el rato en este proyecto. Y a ti, Olga, gracias también por recogernos, que a veces en esta cosa de las asociaciones yo entiendo que los que somos profesionales a veces cuesta recibirnos, entiendo que somos depositarios de una mirada crítica que desde luego yo creo que nosotras asumimos perfectamente que estamos en un lugar de crítica, pero bueno, nuestra intención es estar lo más cerca posible, ¿vale? Y gracias a vosotros por venir, porque si no, esto no tendría ningún sentido, claro. Vamos a seguir con lo que ha empezado a contar Olga y nos vamos a adentrar ya a conocer a nuestra protagonista, ¿vale? A Adela es la protagonista de la app y la protagonista del vídeo. Adela fue internada en el manicomio de Leganés en la época del primer franquismo. El primer franquismo son los años 40, yo no lo viví, entonces lo que cuento es lo que he ido leyendo, me han ido contando, o lo que yo, de todo lo que me han ido contando, yo he ido recogiendo. Los años 40 fueron unos años del régimen que funcionaba bajo un modelo autárquico y bajo un sistema nacional católico. En este sistema nacional católico se iba a reconstruir o fortalecer nuevamente un ideal femenino de mujer
con una serie de características y comportamientos que no era nuevo, desde luego tampoco nuevo en España, esto ya se ha dado en muchísimas otras épocas y en muchísimos otros contextos, en otros países, pero el régimen lo que hizo fue volver a fortalecer ese ideario femenino. Eso iba a estar sustentado por una serie de pilares en ese momento que avalaban el régimen, que iba a ser el pilar educativo, el pilar religioso y el pilar gubernamental. En el pilar gubernamental iba a estar fundamentalmente respaldado por la sección femenina de la Falange, que como decimos formaba parte de la Falange, ¿no? del Estado, y tenía unos órganos de difusión que eran una serie de revistas donde iban a publicitar cómo debía ser la mujer en esa época, la buena mujer. No solo había estos tres pilares y tampoco el nuevo. Históricamente la psiquiatría conformó otro pilar que tradicionalmente siempre ha ocupado un lugar de poder y de control para la sociedad y que en determinados contextos ha servido para reforzar a los regímenes, ¿vale? A los estados. En este sentido, en este sentido ya se ha señalado históricamente, no nosotros en nuestro país, sino en las últimas décadas del siglo XX, autoras muy reconocidas han señalado cómo la psiquiatría ha funcionado para hacer una feminización de la locura, ¿vale? Y para obtener determinadas características, comportamientos, actitudes de la mujer que no incluyéndola dentro de lo que debería ser supuestamente normal, podría ser patologizado o psiquiatrizado, y eso incluso en determinados momentos, en determinadas circunstancias, ha podido ser llevado a acabar ingresado en instituciones psiquiátricas. Una autora nuestra, que es Raquel Osborne, una historiadora, ha estudiado muy bien cómo el régimen reforzaba esas características y cómo acababan ingresadas algunas pacientes. No solo en España, como digo, sino en otros historiadores, en otros contextos, como este libro que esta autora recoge en unos manicomios italianos, en este concreto es de Génova, pero hay otras autoras que lo recogen en otros manicomios italianos también, como el de Bolonia, también lo recoge. Como en épocas de regímenes totalitarios, el psiquiátrico servía como un lugar para reconducir determinados comportamientos y actitudes de las mujeres y para buscar esa vuelta a la normalidad que podía permitir la salida o no de las mujeres de esos psiquiátricos. Entonces es un poco como el previo, ¿no?, que podría acompañar a determinadas mujeres. A nosotros nos parecen determinadas mujeres que acabaron ingresadas en Leganés porque es lo que nosotros hemos estudiado. Leganés en los años 40, y me gustan estas fotos porque nos sirve para comparar la foto que ha puesto Olga del inicio, ¿no?, de la institución. Estas son unas fotos de los años 40. Realizaron unas remodelaciones estructurales y bueno, las fotos desde luego parecen agradables, ¿no? Parecen que están cuidadas. Además, en esos años 40 se introdujeron unos tratamientos, desde luego, novedosos en aquella época. Eran unos tratamientos que se habían inventado, se habían descubierto unos años previos en Europa, incluido el electroshock que trae cola, ¿no? Y son tratamientos que se dieron en esos años en la institución, a pesar del desabastecimiento que había en muchísimos materiales primarios, vamos, pero bueno, quiero decir que Leganés en cierta medida, y no eran como tratamientos represivos ni de castigo, ¿vale? Nosotros no hemos contactado con nada de ese aspecto en la institución, o sea que parecía que, bueno, que se pretendía cumplir pues, con el orden establecido y con lo que supuestamente había que tratar y cómo había que tratar en la institución. Aún así, la realidad fue que las mujeres, la estancia media
en estos años era de más de 7 años. Para que una estancia media en una institución sea de más de 7 años significa pues, que la mayoría de las personas permanecían allí hasta que fallecían, ¿vale? Una vida entera. Entonces, bueno, con esa situación y en ese momento entró Adela. Debió entrar al poco de dar a luz, porque hay una de las cartas que habla sobre un bebé y sobre la imposibilidad de ella poder amamantar a su bebé por haber sido encerrada. Ella ingresa al Leganés por una adicción a morfina, por morfinomanía. Pero fijaos, no sé si se va a ver, pero ese fragmento de arriba es un certificado de ingreso, es un trocito de su certificado de ingreso. El médico tenía que rellenar un certificado de ingreso y dejar constancia de uno de los 3 supuestos por lo que cualquier médico o gobernador o el juez podía decidir ingresar a una persona en una institución psiquiátrica. Y los supuestos eran o bien porque ese sujeto se considerase peligroso, porque tuviera una enfermedad psíquica, porque fuera incompatible socialmente con la vida social o por toxicomanía. Bueno, pues la primera palabra que aparece de por qué ingresa Adela es por peligrosidad, ¿vale? Luego aparece incompatibilidad social y luego toxicomanía. Ella ingresa porque le lleva a su marido a la institución y bajo esos supuestos están recogidos en la normativa, en el decreto de 1931, un decreto súper conocido, ¿vale? Famosísimo y que se ha mantenido en vigor en este país hasta 1983. O sea, esto no es antiguo, no es otro mundo, es hasta 1983, ¿vale? Y el concepto era por peligrosidad, no por peligrosidad porque ha cometido un delito, no ha cometido ningún delito, no es una peligrosidad penal, ¿vale? Que entró Adela porque ella cuenta su historia, que estando embarazada de una de sus hijos empezó a tener unos fuertes dolores ováricos y empezó a necesitar morfina, ¿vale? Para los dolores. Bueno, pues eso le fue creando una adicción con el tiempo y de esa adicción le llevó pues a tener que acabar incluso robando o teniendo discusiones con su familia o una serie de alteraciones conductuales que se dirían ahora o comportamentales por las que el marido la llevó a la institución de Leganés porque decía que era imposible estar conviviendo con ella. Decía el médico de Adela que era muy infantil, muy ligera en todas sus cosas, alegre, caprichosa, comunicativa, poco seria en sus apreciaciones y crítica con las cosas. Derrochaba dinero y mentía descaradamente. Así era como describían a Adela cuando ingresó, ¿vale? En la institución de Leganés. Bueno, esto no tiene más, esto lo traía porque en realidad había una relación muy conflictiva entre la enfermedad mental y la toxicomanía, que tampoco me queda claro que hoy en día esa relación no siga siendo conflictiva en realidad. O sea, quiero decir, al final uno resuena con muchas de las situaciones que estamos contando porque yo creo que bueno, pues que hay lamentablemente cierta continuación, ¿no? Pero en este sentido, la toxicomanía, hay frases en textos muy reconocidos de la época donde decían: los toxicómanos son delincuentes más que enfermos mentales. En otros dicen: no, tienen que estar ingresados en una institución psiquiátrica porque en cuanto ingresan se vuelven dóciles, tranquilos y se reconducen. Pasa así. Entonces, entra Adela en la institución y esta es una de las primeras cartas que ella escribe. Sobre la institución de Leganés, Adela dice: no puede hacerse idea lo que es esto. Es un sitio de pesadilla. Aquí no hay nadie siquiera medio razonable. Luego, sin agua, la comida, renuncio a explicársela. Un trato que ni a las fieras.
Esa descripción aparece en muchas otras cartas y escritos de personas que estuvieron ingresadas. No tiene que ver con el género, obviamente. Estas descripciones las comparten tanto hombres como mujeres, ¿vale? dentro de la institución. Tampoco tenemos escritos de instituciones privadas para poder hacer una comparación, si es que esto era porque eran instituciones públicas y estaban más abandonadas o más dejadas o había menos presupuesto, o no tenía que ver tanto con eso, sino con otras situaciones más relacionales que se podían dar dentro de una institución. En cualquier caso, Adela no era la primera vez que ingresaba, ya había estado internada en otros manicomios, en algunos de ellos privados, incluso había hecho una desmorfina, o sea, una desmorfinización en su propio domicilio, que existía en aquel momento también. Esta es otra de las cartas que escribió a un amigo donde le decía: estoy aquí en el manicomio de Leganés, con esta sola frase te darás cuenta de mi pena, que es infinita. Las hermanas me tratan con mucho cariño, pero ni aun esto me hace olvidarme de ellos. Esta la escribo con autorización de la superiora que sabe que eres un buen amigo nuestro. Ella habla bien de las monjas, es cierto, lo que pasa es que, bueno, luego eso es curioso con la siguiente carta, pero en cualquier caso es interesante como deja bien claro que las cartas eran leídas, eran supervisadas y desde luego algo pasaba porque esta no se envió, ¿no? A pesar de que supuestamente fue autorizada para que fuese escrita, ¿no? Pero desde luego eso pasaba. Y en esta otra le dice al marido: empezaré diciéndote que ayer, día de la Virgen, confesé y comulgué y tú sabes lo que eso significa en mí, que jamás lo hice. Eso, desde luego, eso era determinante. O sea, no ser religiosa era determinante, y más aún en una mujer que debía cumplir con esos preceptos. Ella... A nosotros nos gusta pensar que está haciendo intentos de reparación, intentos de súplica, intentos de reconducir su comportamiento a actitudes aceptables, porque desde luego lo que le quedaba claro en todas las cartas, no solo en ellas sino en la mayoría, era la sensación de injusticia de dónde estaba y la necesidad de salida, de salir de ahí. Esta es otra mujer desde otra paciente, pero para que fijéis que sigue saliendo lo mismo en un evolutivo del clínico. El clínico señala de esta otra mujer: desde hace algún tiempo ella, que fue inclinada a prácticas religiosas, manifiesta una marcada aversión hacia ellas, fundada en que ha sido muy maltratada por las monjas. Bueno, no deja de ser cuestionable que esto tenga que salir en los evolutivos psicopatológicos, ¿no?, de la historia, pero bueno, ahí están. Y esta otra carta, ya estamos terminando, es una que le escribe también a su marido, diciéndole: Adela, anúlame de tu vida, pero por Dios, déjame al lado de mis hijos, déjame cuidar nuestra casa y atenderlos a ellos, que tú bien sabes que eso siempre lo hice con esmero. Por la Virgen, tú sabes dónde me has enviado, tú tienes idea lo que es un manicomio. Y estas frases que se repiten una y otra vez y que la verdad es que siguen doliendo por más que lo leemos, nos gusta recordar. Rafael Huerta trae dos conceptos a esta sensación, que es la sensación de paratopía y el no lugar, que son estos espacios, estos lugares de tránsito donde uno no lo reconoce como propio, son lugares que no son propios de uno y donde uno siente que son lugares donde uno no debería estar, ¿vale? Esa sensación es permanente, desde luego, de lo que nosotros recogemos en los escritos que hemos encontrado. Y ya para terminar, vamos a leeros. Esta se llama Música del tatuaje. A ver, no sé dónde leerlo mejor. Música del tatuaje. Es una copla versionada por Lili, ¿vale? Adela es Lili. Es una copla versionada por Lili de la famosa copla de Concha Piquer, ¿vale? Esta copla funcionó en los años de posguerra como manera de hacer el duelo. No está versionada, la copla de Concha Piquer, como manera de hacer el duelo
para las familias de los vencidos, de los republicanos, ¿vale? Eso está constatado, está recogido a nivel teórico. Y a nosotros nos gusta porque siempre nos recuerda como un símbolo de resistencia de este escrito. Ella dice: me metió en un taxi entre dos loqueros y dijo arreando hacia Leganés, mas por si las moscas mi adorado esposo a venir conmigo no se atrevió él. Y vine rabiando, gimiendo y llorosa hasta que por fin llegamos al portal, y al verme el portero y otros empleados dijeron a coro una loca más. Y voy por el pasillo siempre, del costurero al comedor, del comedor al costurero, pero sin darme un tropezón. Don Manuel, ay, don Aurelio, que me lo traigan, por favor. Yo quiero ver a mi marido, que se me parte el corazón. Ay, Manolete, ay, don Aurelio, que me lo traigan de Madrid, pero en un taxi y con loqueros, lo mismo que él me trajo a mí. Con esto terminamos. Pongo esta foto del libro de Sin miedo de Judith Butler, que me parece que es maravilloso por si lo queréis leer, y un par de textos de Foucault, porque en realidad queríamos terminar con este párrafo que es del libro de Sin miedo de Butler, para unirnos a los planteamientos que realiza Butler sobre la necesidad de reconocimiento público de las vidas perdidas que se encuentran aún sin contar y sin llorarse. Porque hay vidas llorables y otras no, vidas que se pierden y otras no. Toda persona debería aspirar a una vida vivible, que no fuera de continuo sufrimiento y desplazamiento, sino que le permitiera a una persona querer la vida que le ha sido dada vivir. Con esto terminamos. Bueno, pues si giramos un poquito para que vean también las personas que están desde casa y abrimos el coloquio. Bueno, a ver si recuperamos un poco la palabra, porque yo por lo menos todavía, y mira que conozco ya desde hace años este proyecto y todo, pero es verdad que, como comentabais, lo vuelves a leer y te vuelve a impactar. No, da igual, podemos estar de pie, ¿no? De pie. No. Entonces, bueno, si alguien quiere hablar, no tenemos micrófono aquí en sala, pero como estamos recogiditos, pues si alguien quiere hablar, que levante la mano y los demás intentamos guardar silencio, por favor. ¿Alguien se anima? Pues yo sí tengo una pregunta. Tú ya te lo sabes todo. Quería preguntar si no está estudiado la relación de, por ejemplo, Lili, se dice que tenía fuertes dolores ováricos, es dependiente de la morfina, es evidente que tenía endometriosis y que justamente muchos de los casos que precisamente en tu investigación aparecen como ingresadas, que son toxicómanas, son mujeres, ¿no? Porque era lo único que tenían en aquel momento, por supuesto no estaba adjudicado como endometriosis, a su alcance para soportar el dolor que supone en muchísimos casos la endometriosis, ¿no? Entonces esto en ningún momento se está revirtiendo, esa lectura, ¿no? Porque Lo hemos comentado tú y yo alguna vez esto y me ha pasado algún texto, pero ¿Sabes qué pasa? que luego en las historias no aparece nada. No, en las historias no aparece. Y yo creo que, bueno, primero en parte porque es verdad que probablemente no seguro que se ha minimizado la patología de la mujer, o sea, que no se ha visto ni se ha tenido en cuenta en esto, pero entonces no está en las historias, no está recogido, o sea, en términos de endometriosis yo no lo hemos visto. Luego las que hemos estudiado nosotros, no sé si a partir de los años 50 quizás sí, pero luego hasta los años 40 no son. Nosotros acabamos en una época, nosotros acabamos en la investigación en el 52. Vale. Y de todas maneras lo que pasa, no creo, porque nosotros, o sea, si buscar, por si hubiera algo publicado sobre eso, yo creo que sí que lo hubiéramos encontrado seguramente. Pero lo que pasa es que hay muy poca realmente investigación sobre historias clínicas. Decía al principio
para explicar por qué hablamos de Leganés, bueno, aparte porque nos hemos formado allí, evidentemente, pero Leganés es verdad que en eso es muy privilegiado, que tiene un archivo histórico que prácticamente, que hay muy pocas instituciones en el país que lo tengan, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este país, concretamente ese país, ha pasado por una guerra en medio, o sea, una guerra en la que se destruyó absolutamente todo, con lo cual los archivos de la mayor parte de las instituciones están quemados, perdidos, robados. Tened en cuenta que en la guerra no había escasez de papel y en la posguerra se llegaron a envolver cosas con nuestros, a mí la cuento gente en archivos, se llegaron a sacar cosas de los archivos para envolver, no solo archivos médicos, sino archivos de la Diputación y tal, para envolver porque no había papel, ¿no? Entonces, realmente es que hay muy poquitos estudios con historias clínicas, es muy difícil hacer un estudio con historias clínicas. Luego lo que pasa, eso es lo público. Eso es otra investigación que daría también para hablar mucho, pero en la guerra, que eso también nos habló, se trasladaron muchísimos pacientes. Entonces, los hospitales psiquiátricos se utilizaron como hospitales de guerra, los hospitales entraron, en Leganés, por ejemplo, entraron los nacionales, en otros entraron los republicanos, dependiendo del lugar que estaban en Madrid o en la península ibérica, con lo cual hay pocas instituciones que tengan un archivo desde 1852 hasta el actual. Bueno, me refiero desde que puede ser 1900 también. Y luego los que los tienen, que sí que hay algunos, son privados. Y en los privados es muy difícil entrar, muy, muy difícil entrar. Entonces, realmente hay muy pocos estudios. Eso en España. En España yo creo que los conocemos prácticamente todos. Sí, claro. Fuera no conocemos, pero bueno, también que sí que leemos bibliografía de fuera y también no hay demasiados. Primero, porque la psiquiatría no ha interesado mucho a los historiadores, que son los que han hecho esto. Normalmente estudiar esto lo hacen mucho los historiadores, no los médicos o psiquiatras como nosotros. Entonces, la historia de instituciones psiquiátricas en mujeres no ha sido de mucho interés. Entonces, sí conocemos gente que estaba estudiando pues, cosas de mujeres pues, en México, en otros países, en Brasil, en la zona latina, pero hay muy pocos con historias clínicas. Hay algunos que están empezando a hacer ese tipo de cosas, por lo tanto, esto yo creo que es muy difícil. O sea, antes sería hemos dicho, ¿no? Sería un poco para estudiar, pero realmente no hay nada que, o sea, la elucubración nuestra, pero no hay nada, o sea, no hay estudios concretos. No sé, vamos que ¿nos he contestado con esto, Elena? Sí. Vale, tenemos una pregunta por online. Tienen levantada la mano Adela María, ¿vale? Activa el micro para que se te pueda escuchar. Antes de nada, algo poquito, hacerles intervenciones, tratar de hacerlas máximo 2 minutos para que podamos participar todos, tanto los que están presencial como online. Y adelante, Adela. Buenas tardes. Pertenezco a FEAFE Extremadura y a la red de mujeres de Extremadura, ¿vale? Entonces hablo desde la parte un poco más rural de España, con lo cual todavía vivimos de una forma más estigmatizada lo que es la salud mental o la falta de salud mental. Aquí también tenemos cerca un centro de estos apartaditos de la ciudad para que no molestáramos mucho, que es el centro de Mérida, el sociosanitario de Mérida. Todavía existe porque hay un pabellón, como decís vosotras, donde quien no tiene a nadie, pues ahí morirá. Y después quisiera hacer hincapié en que a las mujeres siempre nos han querido frenar. Las mujeres siempre hemos sido muy peligrosas. Porque nada más que pienses, ella es peligrosa. Damos mucho miedo. Daros cuenta que se nos quemaban por brujas, ¿no? Entonces, en el momento que sobresales por defecto o por exceso, ya te frenan. Es tanto el miedo a que puedas cambiar algo de lo que ya está articulado o estaba, el patriarcado, paternalismo, que se nos frenaba. Y qué mejor manera de cortarnos las alas que encerrarnos. Y qué mayor manera de anularnos que despreciándonos. Pero que así ha sido y ha sido en aquella época y seguirá siendo mientras que la educación no cambie. Y mientras que siga habiendo movimiento asociativo, por supuesto seguiremos luchando, pero la voz de la mujer ha sido callada siempre y mucha culpa la ha tenido tanto el gobierno como la religión. Todos se nos ha callado, nos han querido sumisas, calladas en casitas. Y si
sobresalíamos en algo, pues nada, se nos escondía, porque se avergonzaban. Todavía hoy hay muchas mujeres encerradas en sus casas porque tienen una patología mental y no saben simplemente dónde acudir. Es decir, no se nos permite el tener patología mental. Tenemos que seguir la norma, seguir lo que se nos espera de nosotros. Y eso es una frustración tan grande que agrava nuestras patologías. Entonces, quisiera abogar por eso, porque la salud mental en las mujeres es muy importante, sin menospreciar la de los hombres, pero ellos la han tenido siempre un poquito más fácil. Vamos a ser realistas. Y eso, abogar por la libertad, que creo que nunca se nos ha querido dar. Y vuelvo a decir que, bueno, seamos brujas, ¿no? Ya que ya podemos volar, pues volvemos hasta el infinito. Luchemos por nuestros derechos, que creo que ya es hora. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buena reflexión. Bueno, hay una participación por aquí. Hacemos una de cada. Sí, Hacemos una en sala y la siguiente María. Una pregunta. En las notas que habéis mostrado, se ve muy bien cómo las mujeres quieren salir de ahí, ¿no? Hablan también de las monjas que nos tratan, pero me gustaría saber si hay cartas en las que se habla de la relación con el resto de mujeres dentro de la propia institución. Si en alguna de las cartas hablan del resto de los niños. No muchas, en algunas aparece, pero no es una relación muy específica ni que se pueda seguir más que en el trato general de... Hay una carta, por ejemplo, de un hombre donde está criticando cómo la institución permite el comportamiento de otros pacientes dentro de la institución que estaban jugando al póker, jugando a juegos de dinero y se estaba produciendo como situaciones muy violentas por llevar a cabo. Pero tiene que ver todo como al hilo de algo más de la propia institución. No son relaciones entre ellos o sobre ellos. O siempre como en una comparación de yo no soy como ellos, yo no soy como los otros, yo no tengo que estar aquí porque yo soy diferente a... Luego alguna recuerdo que dice, pero es en la línea que dice Ana más general, mis compañeras no me quieren, no me hacen mal o así, pero cosas en general muy genéricas. No se ve ninguna relación que sería muy interesante, vamos, y poder ver relaciones entre ellas, pero no, son cosas son muy, muy genéricas y poquitas, o sea, pocas expresiones. Vale, le damos el turno de palabra, María Clara. Activa el micro para que se te pueda escuchar. Buenas tardes a todas. Yo soy también de Extremadura, de FEAFE Zafra, representante de mujeres y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis mostrado y penosamente, ya que ha comentado mi compañera Adela, el manicomio de Mérida, siento compartir vosotros que la verdad no era tan idílico como el de Leganés, porque viendo lo que habéis mostrado es idílico totalmente. Aquí en la memoria histórica de aquí del psiquiátrico de Mérida se guardan también cartas y se guardan actas, cosa que generalmente después de haber sufrido 8 incendios generalmente se suelen quemar en esos incendios, pero se han salvado bastantes cosas históricas importantes y realidades de personas que se han quedado y que son dramáticas, muy dramáticas, y que es verdad que los psiquiátricos, da igual, yo hablo en general, en el mundo, no me quedo aquí en España, porque hay sitios como en América del Sur que incluso son más terroríficos dados aquí en España, pero sí es muy triste que a día de hoy sigan funcionando estos centros y que nada más que le hayan cambiado el nombre,
simplemente le han puesto centros sociosanitarios, pero que siguen funcionando igual que desde los años 1900, 1800 o como sean. Se van aumentando las técnicas, más modernos, más maquinaria, mejores prácticas psiquiátricas, pero el trato desgraciadamente sigue siendo muy desagradable y muy poco humano con referencia a los usuarios. Desgraciadamente, ayer en el Centro Sociosanitario de Mérida hubo un incendio y un muchacho de 30 años pues se quemó. No se saben las causas, no explican los motivos ni dicen nada, pero ahí los que sabemos cómo funciona el centro es doloroso seguir viendo que las atenciones siguen siendo muy defectuosas y que generalmente no ha cambiado mucho. Y con acuerdo de todo esto que habéis mostrado, la verdad es que me ha impresionado, me ha gustado bastante y nada, encantada de compartir con vosotros este ratito y si se suele o se daría una nueva sesión con este programa, me gustaría poder decir que la cosa ha cambiado por lo menos en Mérida, en Badajoz, que es donde más cercano lo tenemos y para mí sería de verdad un hándicap muy grande, pero una satisfacción muy seria y muy inmensa deciros que, oye, pues mira, Mérida ha actualizado y las atenciones son más humanas. Pues muchas gracias a todas. Buenas tardes. Muy bien. Pues no tenemos más intervenciones online. Aquí puestas, así. Si os atrevéis a venir aquí para que os vean desde casa, o no, es mucho pedir. Bueno, pues ya está. Para que se escuche. Para decir una palabra, María. María, no sé si escucha. María, que bueno, muchas gracias por tu intervención. Nosotros también nos gustaría que se cambiaran las cosas, evidentemente. Sabemos que hay muchas deficiencias todavía, muchas. Y ojalá nos gustaría que efectivamente que la próxima, cuando fuese, que se cambiara. Entonces, gracias por tu intervención. Y lo de idílico de Leganés, probablemente no es tan idílico como lo hemos contado, pero es verdad que Leganés yo creo que contaba, como era el manicomio del Estado, yo creo que a veces lo tenían un poco como de escaparate, es verdad. Y a pesar de que hay muchas críticas que se encuentran en la prensa, en todos los lugares, es verdad que cuando nosotros estuvimos en Leganés no había tanta, por ejemplo, tanto hacinamiento como en otros hospitales, no había más personal en relación, o sea, eso es verdad, porque era el manicomio nacional en el que yo creo que metieron un poquito más de dinero, dentro del poco dinero que se ha metido siempre en enfermos mentales y pues mucho más hace tiempo. Yo creo que Leganés en eso fue quizá un pelín, es verdad que privilegiado, pero bueno, ojalá os llegue a Mérida y llegue a todos los lugares. A todos los rincones, de verdad, tanto de España y como del mundo, porque es que yo me quedo tristemente apenada cuando a través de estas portavoces que sois vosotras las que lo vayáis poniendo en las redes, que sois eso, unas portavoces inmensas y trabajando unos trabajos sensacionales, pues gracias a las redes te das cuenta de que desgraciadamente es como diciendo esa frase tan común que solemos decir, pues mira, hay gente o sitios peores que el nuestro. Y para mí eso me da mucha pena, la verdad. Muchas gracias. Muy bien. Vale, bueno, yo quería hacer un comentario relacionado un poco con lo que dice ella, con los pocos cambios que ha habido, que bueno, yo creo que cambios ha habido. Pero a mí sí que me ha movido mucho cuando has leído una parte de la carta, ¿no? De quiero salir de aquí, yo no, este no es mi sitio, que es algo que a mí me dicen dos mujeres que yo voy a ver a Pozuelos cada vez que voy a verlas, ahora mismo. Entonces, me parece súper duro, ¿no? Que tantos años después realmente el mensaje es el mismo. Sí, yo creo que por eso nos sigue moviendo tanto, porque la escucha la traemos hasta este momento y nos sigue pasando.
Sí. Yo tenía una curiosidad, y es cuando habéis hecho este estudio, si habéis hecho paralelamente una comparación o un análisis también de los tratamientos que se daban allí. Es decir, si tú entrabas, porque en este caso tenía una dependencia a la morfina, si había esperanza de salir y en algún momento, y si realmente se les daba un tratamiento para rehabilitar a esas personas y reacondicionarlas y reinsertarlas en la sociedad. Tenía esa curiosidad de saber si no podéis pasar. Fíjate, los tratamientos, claro que se daban tratamientos y tratamientos, había unos poquitos farmacológicos. Estas terapias, en los años 40, esta introducción de las terapias de choque, conocidísimas también, en cuanto lees un poco de esa época, que era la provocación del coma insulínico, se llamaba, que era inyectar insulina a dosis creciente hasta provocar un coma, y luego a dosis decreciente, ¿vale? Y eso duraba unos meses y se hacía ese tratamiento. Otro tratamiento era el electroshock, ¿vale? Que unas versiones muchísimo más modernas y muchísimo más cuidadosas en lo que se da hoy en día, pero es el tratamiento electroshock que se inicia en esa época. El cardiazol, ¿vale? La cardiazolterapia eran unas inyecciones también para provocar convulsiones, un producto químico, pero eran para provocar convulsiones. O la lobotomía, las conocidas leucotomías, que eran cirugías que se hacían extrayendo parte del lóbulo frontal, donde se supone, y en realidad eso era un poco lo que aunaba todo este tratamiento, que estaban estas fijaciones que producían las alteraciones comportamentales. En realidad lo que se trataba sobre todo eran alteraciones comportamentales. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado los tratamientos, es verdad que la mayoría de los tratamientos se dan a pacientes que tenían diagnóstico de esquizofrenia, pero es que en realidad esquizofrenia se ponía muchísimo, era un diagnóstico que se sobrediagnosticaba muchísimo, porque la esquizofrenia entraba todo, un conjunto de síntomas que por la propia definición de Kraepelin, ¿no? Del autor que la introdujo en las clasificaciones, que luego las absorbimos en España y que las que se han utilizado durante muchísimas décadas, entraban una variabilidad de síntomas que prácticamente cualquiera podía ser diagnosticado de esquizofrenia. Entonces, había mucha esquizofrenia y mucho tratamiento para esa esquizofrenia. Y luego, para la serie de diagnósticos, variaba un poco, pero no había un perfil determinado. O sea, por ejemplo, esa relación exacta de por qué y buscando una finalidad, y más aún si fuera la salida, hombre, yo quiero entender que sí, de verdad quiero entender que sí, pero en real no la hemos visto, porque de hecho no se provocaban más altas por estar tratados que por no estar tratados, por ejemplo. De hecho, la alta mayoritariamente era por disfunción. ¿Vale? No salías aunque te hicieran cualquier tratamiento. No, salían como un tercio. Iba a curar, que luego no te curaba. Y por ejemplo, esta paciente nuestra, protagonista, recibió tratamiento. El tratamiento que recibió lo recogemos por esa copla del tatuaje, que ya os cuenta que va al costurero. Esos son los talleres de laborterapia. Pero sí que, pero por ejemplo, sí que en algún otro morfinómano sí hemos encontrado, por ejemplo, que era tratado con dosis crecientes, que es lo que es más o menos como se hace una desintoxicación hoy en día, ¿no? Son dosis decrecientes de fármaco. Entonces sí hemos encontrado algún otro morfinómano que sí que estaba tratado. Lo que no sabemos, ¿qué? El tratamiento de insulina. No, pero no para ella, no. O sea, el tratamiento de insulina, eso era para, o sea, lo que ha contado ella, son los tratamientos más frecuentes. Yo creo porque tenemos entendido si no se trataba a nadie, sí, o sea, estudió todos los tratamientos de la época y son los que ella ha dicho, ¿vale?
pero no es que esté hablando de los tratamientos de Lili. De Lili no. No, Lili lo único no, que hemos no encontrado... recibió nada. Eso, Lili lo único que hemos encontrado es lo del costurero al comedor porque entendemos que hacían terapia a la botella de ellos, ¿vale? Pero sí que había pacientes que recibían tratamiento. Eso es lo que... Y para algunos morfinómanos concretamente sí que hemos visto pautas de desintoxicación. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues no lo sabemos. Sí, por ser mujeres o hombres es que la muestra es tan pequeña que a veces es muy difícil. O sea, que hemos tratado también de ver esa relación, si se trata más a las mujeres que a los hombres, pero realmente es muy difícil porque la muestra es pequeña y además la muestra, o sea, no de historias, que hemos visto miles de historias, pero los pacientes que se tratan son muy pocos, los que se escriben en el tratamiento, que igual se trataban, también pensamos que se trataban más de los que están escritos en las historias por algún otro documento. Pero realmente entonces, no, las comparaciones es muy difícil de hacerlas, pero sí se trataron. Y para la morfinomanía también. Vale, vamos a dar la palabra a otra persona aquí en sala y a Olga para que cierre, salvo que me digáis lo contrario, porque habíamos calculado como 1h30 o así, luego ya hacemos aquí la muestra en sala. Vale. Entonces, ¿quieres participar? A ver, yo siempre he tenido como esa duda, que realmente agradezco vuestro trabajo, porque el hecho de ser mujer y además tener una enfermedad mental me ha dificultado bastante la vida, pero siempre he tenido como miedo porque a veces hay momentos del día en el que hago algo que, o cuando me enfado, simplemente, me toman como que estoy loca. Entonces no me tratan como a una persona normal, sino que como ya yo tengo un diagnóstico y me enfado, pues entonces todo lo que yo haga está como visto de que yo estoy enferma mental y solamente me comporto enferma mental. Entonces, claro, le tengo un poco de miedo a las instituciones de este tipo, porque lo único que dicen los pacientes que salen de allí es: lo he pasado fatal, he estado muy mal, me han tratado mal. O sea, nunca he visto un paciente o conocido una persona que ha sido paciente psiquiátrico que me ha dicho, pues me he mejorado, o sea, estoy mejor, sino he hecho lo que he podido como para salir y estar tranquila. Y mucho más siendo mujer, que salen y tienen como esos patrones de que ya por haber estado en una institución mental, ya simplemente esas personas no son válidas para la sociedad, porque ya han estado en una institución mental y no pueden mejorar o cambiar o simplemente curarse o como se llame. Entonces, realmente me parece muy interesante este trabajo, lo agradezco. Y a ver, la historia me encanta, pero sí que lo agradezco, porque es que somos muchas personas las que queremos hablar de esto, hacerlo como que no solamente somos un diagnóstico, sino somos más allá que esto. Y que también queremos tratarnos. Yo soy una de las personas que cree en la psiquiatría, en la psicología y demás. De hecho, estoy estudiando psicología. Pero claro, tengo esa parte de la gente que no cree ya en la psiquiatría ni en la psicología porque la ha pasado mal. Yo la he pasado mal también, pero sigo creyendo, porque sigo creyendo en que hay alguna manera de salir adelante. Entonces, pero sí que he visto que es más el hecho de que mientras seas mujer y tengas algún diagnóstico que esté en ti, ya te tratan diferente. Entonces, también es como más... lo exageran las personas cuando te conocen. Ya nada más saben que tienes algún diagnóstico y ya
se alejan de ti o te tratan diferente. Me has hecho recordar una frase que viene en el libro de la autora italiana, del manicomio italiano. Es una frase de una paciente que ingresa en los años 20 en el manicomio de Génova y dice, la ingresa porque monta unos altercados en la calle y ella dice, hubiese preferido 1000 veces que me hubieseis metido en prisión, porque de la prisión, cuando acabase la pena, saldría, pero de aquí, cuando salga, ya nadie nunca me va a mirar igual, ni nadie me va a creer, y todo lo que diga lo van a poner en duda. Exactamente. Yo poner un punto de optimismo. Igual soy un poco ilusa, pero bueno, yo sí que creo que hay personas que entran en la institución y salen mejor. Y de hecho a nosotros nos piden ingresos, que de hecho el tanto por cien más importante son ingresos voluntarios en el que uno viene porque muchas veces porque otra vez le ha ido bien. No, a ver, que si no lo pensase así, no lo pensase, no creerías en exacto, no creerías en ello ni entonces, bueno, pero tienes toda la razón. Dice ya que es verdad que todavía ese estigma que intentamos, no, pero sigue estando ahí. Vale, Olga, Bueno, pues yo voy a empezar por el principio. Olga Villasante, tenés razón. Hoy recibí el mensaje de una amiga, compañera que está ingresada y que tras varios intentos de suicidio decidió ingresarse y residir en este momento en uno de los recursos que existen en salud mental porque sola, con esa soledad no deseada y con un problema de salud mental grave, no podía continuar, ¿no? De hecho, también quiero deciros, como punto positivo, tengo que recordaros, tengo que enfatizar la importancia del movimiento asociativo, del hecho de unirnos, porque en un par de ocasiones pudimos evitar este intento de suicidio gracias a que esta persona se comunicó a través del grupo de WhatsApp de la asociación, pudimos llamar al 112, pudimos estar en contacto y esta persona está con nosotros afortunadamente. Decir también la importancia de trabajar en red. A las compañeras de Extremadura, bueno, que sois compañeras de la Federación, de la Confederación, cuando nos reunimos a nivel nacional es un gusto escuchar al grupo de mujeres que trabaja con tanto ahínco, con tantas ganas y con ese impulso motivador por la salud mental y la perspectiva de género que parece que no es necesaria, pero es muy necesaria. Es muy necesaria y os tengo que animar a las personas que estáis tanto en el público como las que estáis virtualmente a que os metáis, gracias a la tecnología, en las páginas web tanto de la Federación de Salud Mental Madrid, de Extremadura, a nivel nacional y no solamente eso, nosotras trabajamos en red con otras entidades a nivel europeo y quería comentaros también a título de curiosidad que hay algunos antiguos manicomios que podríamos establecer como modelos paralelos en otros países. A mí muchas de las fotos de Leganés, que conozco muy bien porque es que curiosamente he vivido, tengo familia frente al antiguo manicomio, he tenido la oportunidad tanto de manera gustosa como no gustosa de conocer las instalaciones de parte de estas entidades de Leganés por cuestiones personales y familiares y de visita de amigos, bueno, deciros que no es tan idílico, que efectivamente es idílico si lo comparamos con otros entornos, pero que cualquier persona que esté ingresada lo que quiere es estar en general pues en su casa, fuera, en un entorno familiar, que las asociaciones seguimos siendo esta familia extendida, que tenemos que recordar la importancia de los ingresos cuando son importantes, pero que lo que queremos realmente es una salud mental comunitaria, queremos encontrar recursos para sanar en compañía, que es lo que necesitamos, y sanar en sociedad. A la compañera que ha hablado desde la presencia en la federación, que de alguna manera estás mencionando el poder que tiene el estigma todavía en este momento. Bueno, pues la única forma de luchar
contra el estigma es trabajando en sensibilización y en visibilización en salud mental. Y como os decía al principio, aunque ya me he ido por otros derroteros, hay un centro, un antiguo manicomio en México que dejó de existir a mediados de los 50, en 1950, que se llama La Castañeda. Es un centro del que existen fotos en internet y es un centro que se estudia mucho por un centro de investigación que se llama Instituto Mora en México, y que es el Instituto Mora sería algo paralelo a lo que es el CSIC en Madrid. Tiene investigaciones muy interesantes sobre salud mental, pero en cualquier caso tenemos que agradecer a las personas que estamos hoy aquí, tanto presencial como virtualmente, que estamos trabajando de una manera muy, muy pragmática y muy clara en esto que en este momento se llama la humanización, que no es ni más ni menos que humanizar, que acercar el trato de persona a persona en todas las perspectivas de la salud mental. Y recordemos, por favor, que cuando hablamos de salud mental hablamos de todas las áreas de la vida, ¿no? Como decíamos al principio, necesitamos salud mental en los trabajos, por supuesto, en las viviendas, en las mujeres que quieren ser madre más allá de que tengan un diagnóstico de salud mental. Y bueno, que para eso todas somos partes activas. A mí me parece importante recoger esa positividad que mencionaba Olga Viesante al final, porque finalmente nosotras podemos hacer un cambio, todas las personas que estamos aquí, más allá del peso que implique el estigma social o las instituciones en un momento dado. Creo que estamos en un entorno privilegiado en este momento, a pesar de que hay mucho que hacer. También creo que los derechos se tienen que defender en el día a día, que no podemos dormirnos, que somos privilegiadas porque contamos con un movimiento asociativo que desafortunadamente no existe en otros países, que me ha tocado conocer a personas que vienen por estancias de estudios o lo que sea a España, que conocen el movimiento asociativo en diferentes puntos de España y se lo llevan a sus países, y que es muy duro trabajar a veces el movimiento asociativo en otros lugares. Lo es aquí y lo es en otros lugares. Y bueno, por favor, pediros que renovemos este movimiento asociativo que lleva más de 30 años presente en la Comunidad de Madrid, y en este momento las personas que lo iniciaron junto con profesionales y con técnicos en los años 80, a mediados de los 80, necesitan renovación. Y por favor, os invito a que acudáis el 1 de enero pues a este antiguo manicomio de Santa Isabel, hoy en día el Hospital Universitario José Germain, que también nos acoge, nuestra asociación de base está ahí. Por favor, asomaros de nuevo a las 6 de la tarde, martes 31 de enero, para conocernos como asociación, para conocer lo que es la antigua ermita del antiguo manicomio de Santa Isabel, y para que veáis pues buenos profesionales tenemos hoy en día también. Hay que apostar por estos buenos profesionales de la psiquiatría y la psicología que están ahí pues luchando para que la salud mental sea algo diferente a lo que estuve anteriormente. Y dicho esto no termina aquí. Tenemos mucho que hablar, mucho que contar. Pero que seguimos. Y ahora va a terminar, continúa Elena. Pero solamente decir, porque ya no voy a intervenir más, que por favor que os unáis a las asociaciones, que para eso estamos, y si queremos realmente dar voz a la salud mental tenemos que estar asociadas, tenemos que unirnos. Y cuando hablamos de asociaciones hablamos también de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos. Nosotras como asociaciones y como federación mantenemos una buena relación y una relación también reivindicativa con todas las entidades que trabajan en salud mental. Así que por favor, contagiad este entusiasmo que estáis mostrando por la salud mental a todo nuestro entorno. Y dicho esto, gracias a las personas que estáis una vez más, gracias por este estudio, y yo ya me callo. Y doy un aplauso inclusivo a todas las personas que habéis hecho que esto sea posible. No habla con el descarado. Tuya, ¿no? No, aquella aquí. Sí, ahora lo pongo. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a ser muy breve, porque este es un proyecto que sobre todo lo que ha pretendido es poner a la primera persona en el centro. Quiero deciros que desde dónde hablo yo soy nieta e hija de persona con sufrimiento psíquico. Mi abuela murió en un manicomio en los años 40. Me emociono un montón diciéndolo.
precisamente en uno de los manicomios en los que estuvo Lili ingresada y en la misma época, así que yo me he hecho la fantasía como de que eran amigas, ¿no? Imaginaros qué fuerte. Y bueno, mi madre que murió hace poco, después de un proceso de destrucción, ¿no? Por todo esta, que os voy a contar, de hipermedicalización, hiperpsiquiatrización, etcétera, ¿no? De más de 40 años. Así que, bueno, yo como lesbiana, desde luego que como diagnóstico que ha estado en el DSM la homosexualidad durante muchísimo tiempo, así que sé perfectamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo con las distintas herramientas que he tenido como artista he trabajado el tema de la primera persona en salud mental, precisamente en un proyecto que hicimos en 2010, ya estaba Olga por allí, Olga Real, en el Festival Internacional de Fachadas Digitales. Siempre he utilizado la tecnología para que la ficción que nos da la tecnología nos ayude, ¿no? Como a crear un contexto de ciencia ficción, porque es ciencia ficción. Cuando la primera persona toma realmente un papel importante, sigue siendo ciencia ficción. Entonces yo he utilizado la tecnología como para recrear, ¿no? Esa ilusión y ese consuelo, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto con Ana y con Olga empezamos en 2019, y creamos una app de realidad aumentada. La realidad aumentada, sabéis que es un desarrollo tecnológico, lo podéis utilizar a través de una app en el móvil, que lo que hace es añadirte algo a la realidad, algo que no está, ¿no? Entonces esto me gusta tanto porque parece un delirio, que está muy guay, como porque precisamente la primera persona toma protagonismo, ¿no? Entonces la app, que la tenéis, la nueva, porque hicimos una en 2019 y esta está actualizada, la tenéis para Android, es gratuita. Si buscáis en Android, en el Google Store, Memorias al Viento, y que decir, vuestro móvil es más o menos como de hace poquito, ¿vale? Porque si tenéis así un móvil mal, pues igual no se va a descargar, ¿no? Pero no, antes de funcionar. Entonces, bueno, al viento introduce dos piezas de videocreación, una que la hicimos hace poco, que es donde participa Nerea, que es la activista de Leganés. Interviene también Olga Real y Ana Consiglieri y Lili, ¿no? Está Lili. Lili, quiero deciros que está caracterizada por una persona que no es actriz, es una mujer activista en primera persona del grupo Inspiradas, que no sé si lo conocéis, un grupo feminista muy cañero que trabaja aquí en Madrid. Y bueno, vais a ver por qué es sobrecogedor, ¿no? Como la interpreta ella también, ¿no? Entonces, bueno, la app os la voy a abrir un momentito. Utiliza esa metáfora de al viento, ¿no? Como esto que nos ha traído la memoria. Y bueno, la memoria que un poco parece casi un milagro, ¿no? Que se hayan recuperado esas cartas, ¿no? Que no se hayan quemado, que no. Entonces, bueno, pues tiene un menú donde están las dos piezas de videocreación que se han ido haciendo, ¿no? Y luego tiene una presentación, unos textos y tal. Aquí en una de las interfaces está esta última que os voy a poner para que escuchemos a Lili, que es lo importante. Y luego a través de la cámara, ahora os voy a enseñar cómo queda, cuando le das al botón, no tienes que hacer aquí como un mapeado y tal, pues aparece Lili, ¿vale? Aparece Lili, entonces esto está pensado, estás en tu casa, en la intimidad, ¿no? Estamos hablando de una mujer cuyas cartas nadie las lee, ¿no? No es escuchada. Entonces la realidad aumentada lo que quiere hacer es como que tú estás en tu casa y tal, y tienes ahí a Lili y por fin es un lugar en el que la recreas, ¿no? Esa ciencia ficción nos permite traerla cerca y por fin escucharla con detenimiento, ¿no? Digamos que esa es la idea poética, ¿no? que nos presenta. Entonces, bueno, ahora lo vais a ver, quiero enseñaros solamente el funcionamiento y luego os voy a poner el testimonio de ella, que es súper elocuente. O sea, ella a mí me parecía una mujer súper inteligente, dice un montón de cosas entre líneas. Mi interpretación es que está diciendo realmente por qué está siendo psiquiatrizada, ¿vale? Y bueno, y queda muy cuestionable dentro de todo esto lo que es la locura, ¿no? Queda muy cuestionable también qué le pasa a esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, mirad, aquí tenéis bueno, todo esto está en YouTube y tal, y para que veáis cómo funciona, la app hace un mapeado, ¿veis? Y descarga a Lili, ¿no? Le das al botón, la descarga y te la integra en el lugar en el que estés, ¿no? Y ahí ella aparece
no me quiero seguir con esto. Esto es la cocina de mi casa. Entonces, yo escuchaba a Lili en todas las habitaciones, ¿no? Lo estaba viendo y tal hecho. Entonces, algo que luego os quiero proponer, después de poner el vídeo, es que nos podemos hacer selfies con Lili, que luego se puede usar para redes sociales, ¿no? Porque además todo esto tiene un toque lúdico. Sabéis que el sentido del humor es una de las formas más finas de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera, le podemos hacer un selfie con Lili, luego se lo pasamos a Adriana, y es una manera también de dentro de lo que es toda esta tragedia, porque no tiene otro nombre, pues bueno, consolarnos nosotras, porque a ella ya no la podemos consolar, ¿no? De todo ese abandono y esa soledad. Entonces, bueno, yo qué sé, aquí tal, lo ponemos con la app al final, quien le apetezca viene, y hacemos una pequeña campaña en redes sociales con el hashtag acompaño a Lili, ¿no? Que es también una manera de hacer una reflexión sobre la memoria histórica, pero como siempre me explicaban y me repetían las inspiradas, toda esa realidad sigue, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar hablando de esto porque cada una de las que estamos aquí hemos dado como un pequeño pasito para no estar en el mismo lugar en el que estaba Lili, ¿no? Entonces, bueno, os pongo ya entonces el testimonio de Lili, que está recreado en el manicomio. Era la foto que habéis visto todo el rato al principio, que era el manicomio de Leganés, y ahí colocamos a Lili, ella sola, pero acompañada simbólicamente pues, de Olga Real, que representa a los familiares, de Ana, que representa, ¿no?, la investigación y también los procesos terapéuticos, y sobre todo la persona que está más cerca, que es Nerea, que es quien conoce realmente el sufrimiento que tenía Lili, ¿no?, que es Nerea como activista en primera persona. Entonces, bueno, os pongo ya este testimonio de Lili para que lo escuchéis detenidamente y que nos acompañen. Antonia de mi vida. Empezaré diciéndote que ayer, Día de la Virgen, confesé y comulgué. Y tú ya sabes lo que eso significa en mí, que jamás lo hice. La vida de una persona puede cambiar solo en unas horas, y la mía ha cambiado. Habla, grita, que ahora sí te escuchamos. Y ha sido el golpe tan fuerte y doloroso que hasta mis ideas se han transformado. Querida Lili, ojalá hoy los derechos sean más que palabras y sean hechos. Lo único que no cambia, por el más esfuerzo que hago, es el pensamiento que lo tengo fijo, obsesionado en nuestros hijos, nuestros. Antonio, no lo dudes ni un momento, tuyos y míos. ¿Quién cuida a Rafaelín? ¿Quién hace las trenzas a mis niñas? ¿Estudia Antonito? Los tengo clavados en mi alma, a los 5, y a ti. Pero sobre todo mi niña, mi Rafaelín. Ese es mi mayor martirio. Solo le diré que entre el disgusto de tener los pechos llenos de leche y no poderla sacar, quisiera morirme. ¿Qué impotencia has tenido que sentir al no poder ver a tus hijos? Anúlame de tu vida, pero por Dios, déjame al lado de mis hijos. Antonio, por la Virgen, tú sabes dónde me has enviado. ¿Tú tienes idea siquiera de lo que es un manicomio? No, tú no lo sabes. Efectivamente, Lili, solamente los que hemos estado allí sabemos lo que se pasa. Yo te lo suplico. Si algo bueno hice en la vida, en memoria de ello, vengas tú con los 2 niños el domingo y comulgaremos los 4 en la misa de 10. ¿Conseguiste que supiera lo que es un manicomio? Te prometo no hablarte para nada de ello. Quiero cumplir el castigo que tú me impongas. Siento que estás siendo demasiado dura contigo misma. Estoy aquí, en el manicomio de Leganés. Con esta sola frase te darás cuenta de mi pena, que es infinita. Ojalá hoy los hospitales sean centros de salud y no centros de encierro, donde escondemos lo diferente y lo diverso. ¿Se imagina el cuadro? No.
de ninguna manera. Una cosa es contarlo y otra pasarlo. Ojalá tus cartas sirvan para que muchas otras voces hoy sean escuchadas. Si te ofendí, perdóname y ven por mí. Sé que subiste el domingo y ni siquiera preguntaste por mí, porque mi vergüenza por lo ocurrido es cierta. Que para mí no hubo jamás hombre alguno que no fueses tú. Sé que he sido ligera y quizá algo peor por lo que todo me condena. Es mi dolor de saber que no me quieres, que me aborreces, como tú me has dicho más de alguna vez. Piensa en nuestros hijos y perdóname. Escríbeme enseguida y no te olvides de tu desgraciada Lili. Si no vienes pronto, acabaré solo sabe Dios cómo. Tú y solo tú eres quien ha de disponerlo. Ojalá hoy la educación y la sensibilización y el respeto hagan realidad tus sueños. Por Dios, ven que yo pueda verte y consolarme un poco. Te espera ansiosa, Lili. Pues nada, quien quiera ahora participar y hacerse una fotografía, ver cómo sale de mí, pues venís y estáis invitadas. Sí. Si os parece, vamos a despedir primero a la gente que está en online. Por despedidos, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros desde la distancia y bueno, ahora nos quedamos por aquí, pero podréis ver el resultado de lo que vamos a hacer ahora aquí en sala en las redes sociales y en la página de la Federación. Muchas gracias a todos y eso, animaros a formar parte de la Federación, de las asociaciones y a seguir trabajando por la salud mental y por las mujeres en la salud mental, por todos y todas y bueno, y para que seamos más, que es verdad que hay muchas más mujeres en las asociaciones, pero los servicios y los recursos los siguen utilizando más los varones, así que mujeres, animarse. Hasta luego, un besito.